Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Pérez y le doy la bienvenida a este programa especial de TV UJAT Canal 35.1. En esta ocasión le llevamos hasta sus hogares la conferencia magistral titulada Mis lecturas, mis libros, de la autora Margarita Glantz Shapiro, mejor conocida como Margo Glantz. Evento que se realizó en el marco de la Feria Internacional de la Lectura y el Libro 2019 y tuvo como sede el salón dedicado a José Gorostiza. En esta charla, moderada por el escritor Álvaro Ruiz Abreu, quien fuera además galardonada con el Premio de Narrativa, compartió parte de su trayectoria literaria y reconocimientos obtenidos a lo largo de su vida. Le dejo para que disfrute de esta interesante plática. Lectora de Paz y de Gorostiza, Margo Glantz conoce el horizonte que dibujan las palabras en el alma humana. Se atoran, chillan, dice la narradora de Palabras para una fábula. De sus textos, el lector deduce que Margo vive en paz con sus lecturas, sus investigaciones y sus sobremesas interminables. Pero también deduce que las heridas de la historia no le son del todo indiferentes, sino que la apasionan y tal vez le quitan el sueño. La exaspera la injusticia, las crueldades del mundo contemporáneo, las guerras coloniales, el holocausto, el gobernante soberbio que da clases de democracia y libertad, la inseguridad de la Ciudad de México y tantas cosas simples y cotidianas. Acabas de decir hace 2 semanas en el periódico El País que empezaste a escribir a los 47 años. Todo el mundo le haría esta pregunta. ¿No es o fue demasiado tarde? ¿Por qué y para qué entrar a la ficción si tú eras y eres profesora, investigadora, dedicada al ensayo y a la investigación y a los trabajos y a los estudios literarios que llevó a cabo durante muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM? Pues bueno, no empecé a escribir a los 47 años, escribía antes, obviamente. Hice trabajos de la preparatoria, de la secundaria, publiqué libros de ficción, de ensayo desde los años 60. Fui columnista de varios periódicos, fui crítica de teatro y estuve en la revista Siempre. También escribí en Diagrama de la Cultura, escribí en el periódico El Día, escribí en muchos lados, ¿no? Pero escribir ficción empecé a escribir un poco tarde, porque siempre quise escribir ficción, pero el tipo de ficción que yo escribía era totalmente poco canónico y no funcionaba y las editoriales no me querían. Cuando publiqué mi primer libro, lo publiqué a cuenta de autor. Cuando le presenté mis textos en los principios de los años 60, finales de los años 50, al gran escritor Agustín Yáñez, que fue mi maestro en la preparatoria en la Facultad de Filosofía y Letras, me dijo: mire, Margo, sus textos son interesantes, pero son como collar, como cuentas de collar, que usted todavía no las enhebra. Cuando las enhebre, me lo enseña. Y me tardé mucho tiempo en enhebrar las cuentas. Y cuando decidí que la forma de enhebrarlas era la que yo quería, y que ahora se enhebraba como yo pensaba que debía enhebrarlas, publiqué y nadie me quiso publicar. Luego publiqué el primer libro, se llamaba Las 1001 calorías, novela dietética. Y era un libro que tenía textos que fui escribiendo como fábulas, como aforismos, ¿no? Donde hablaba yo de muchos temas muy importantes, temas muy banales también. Era un libro gigantesco que fuimos armando con mis hijas, con mi sobrino, con algunos amigos, letra por letra, y que tenía ilustraciones de un sobrino mío que es muy genial, que se llama Ariel Guzzi. Pero, y cada texto era enorme,
y las llevaba yo por todas partes en una caja así gigantesca, y un amigo mío guatemalteco, Carlos Illescas, me decía: Margo, soy el atlas de tus obras. Entonces lo llevábamos así de un lado a otro, y ese atlas no me sirvió para nada, lo tuve que publicar por mi cuenta. Luego publiqué otro libro que se llamaba 200 ballenas azules, que era, pues las ballenas son gigantescas, pero lo publiqué en un librito así chiquititito, en la máquina de escribir, también a cuenta de autor. A partir de ese momento, pues, luego escribí un libro que se llamó Las genealogías, que lo empecé a escribir en el periódico, en forma de folletín, por entregas, que era una especie de biografía de mis padres, a quienes decidí entrevistar porque ya estaban muy viejos. Mi padre ya estaba muy enfermo. Mis padres habían emigrado de Ucrania, habían llegado a México en el año de 1925, habían vivido toda su primera infancia y juventud en la Unión, en el zarismo y luego en la Unión Soviética, y yo no conocía su país, no conocía su lengua porque nunca me la enseñaron, y no sabía bien quiénes eran. Eran mis padres, a los que yo adoraba visceralmente, pero no sabía quiénes eran. Entonces decidí entrevistarlos para saber cómo había vivido mi padre, cómo había vivido mi madre, cómo se habían encontrado, por qué se habían casado, por qué habían decidido emigrar. Y todo ese tipo de cosas lo fui publicando semana tras semana en un periódico mexicano que era el 1+1, que ahora ya desapareció, y que acabó conformando alrededor de 50 entregas. Cuando un editor que quiso, un personaje que quiso hacer una editorial nueva, diferente a las que ya existían, que era Martín Casillas, me dijo: ¿por qué no publicamos tu libro? Porque ya tenía un título que se llamaba Las genealogías. Y varios amigos míos les parecía muy interesante lo que iba yo escribiendo semanalmente. Entonces decidí escribir el libro, reestructurarlo y entregárselo a Martín. Y ese libro ha tenido mucha suerte, se ha publicado muchas veces, se ha traducido a varios idiomas, y ahora lo van a recuperar en Alfaguara y va a salir la 10ª edición. Entonces me volví más o menos decente y ya me empezaban a considerar como escritora. Aunque antes era yo Margo Glantz, la académica, una maestra maravillosa, porque siempre fui una maestra maravillosa, y mis alumnos me adoraban, yo también a ellos, aprendí mucho de ellos, era como vampiro, ya lo he dicho 800,000 veces. Yo cada vez más vieja, ellos cada vez más jóvenes, yo aprendía de ellos, ellos aprendían de mí, y era un trabajo ida y vuelta maravilloso que me ayudó muchísimo para convertirme en persona, y poco a poco también para convertirme no solo en académica y en maestra, sino también en escritora. Pero vi una cosa que se me ocurrió ahorita. ¿Qué piensas tú del libro de viaje? Una, y dos, ¿por qué no has escrito libros de viaje? Libros, no digo un libro de viaje, no, libros. Lo digo porque si hay alguna carencia en la literatura mexicana es de esto, de dos géneros: libros de viaje y autobiográficos, ¿no? No novelas autobiográficas, no, autobiografías y libros de viajes. Bueno, las dos cosas. Bueno, las genealogías era la historia de mi familia, pero acabé inmiscuyéndome yo, y es mi autobiografía. Es decir, aparezco siempre yo y cuento cosas de mi vida, pero no las cuento de la manera tradicional: cuando nací, cuando morí. Pues no, todavía no me muero, pero cuando me muera ya no voy a poder escribir. Pero sin embargo, trato de plantear todo este tipo de cosas, ¿no? El último libro se llama Y por morirlo todo, no veía nada, y que es el título de un verso de Sor Juana Inés de la Cruz, del Primero Sueño, que por mirarlo todo nada había, ni discernir podía, que me pareció muy interesante trabajar. Yo soy muy tuitera además, entonces trabajar en tuit me plantea la posibilidad de estar muy al tanto de muchas cosas y al mismo tiempo estar en la superficialidad de las cosas, ¿no? Entonces traté de escribir un libro donde me preguntaba: ¿qué es lo más importante? Si yo leo las noticias,
veo que hay cosas, las más banales, las más absolutamente intrascendentes, que se unifican o que se colocan junto a las cosas más terribles del mundo. Las fosas donde se encuentran 70 inmigrantes, la muerte de un gran caudillo, de un gran político, un gran intelectual, y al mismo tiempo la historia de Brad Pitt y Angelina Jolie como si fuera lo más importante del mundo, o como si los ovarios de Nancy Reagan fueran más importantes que la presidencia de Estados Unidos. Entonces me puse a trabajar todo ese tipo de textos, los fui juntando y para que la gente que leyera tuviese una perspectiva de lo que está pasando en el mundo, trataba de preguntarse qué es lo que está pasando en el mundo, que están pasando cosas verdaderamente pavorosas, y cómo la banalidad de las redes sociales, la banalidad de las fake news nos está haciendo un mundo muy difícil de entender, y me doy cuenta también que ese mundo está visto de una manera muy, muy literal, que la gente ha perdido en muchos sentidos. Lo veo en el Facebook, lo veo en los Twitters. La gente pierde poco a poco el sentido de la ironía. No pueden ver con distancia. Si uno no tiene ironía, si no tiene sentido del humor, si no tiene autocrítica, no vale uno nada. Ahora estoy escribiendo un libro en donde pienso juntar 50 años de viajes y de territorios. Es decir, quiero colapsar el tiempo y el espacio, y me cuesta mucho trabajo, porque es difícil, ¿no?, hacer que muchos territorios que he recorrido, porque soy viajera infatigable, me fascina viajar, porque pienso que si no viajo me anquiloso. Pienso que la única posibilidad de futuro que tengo para romper la rutina, la vida cotidiana, que es maravillosa y en la que escribo, se vuelve una vida que llega un momento, se vuelve tan rutinaria que no me deja sobrevivir. Tengo que salir afuera, ver cosas nuevas, volver a ver a mis amigos que están en muchas partes del mundo, volver a ver otras ciudades que amo, voy a ver ciudades nuevas, ver naturaleza nueva, etcétera, y regresar a México, escribir, y ahora me voy a poner a escribir ese libro de viajes que va a ser sensacional. Bueno, vámonos a París a los años 50, ¿no? A ti, París, entonces, ¿qué te dio? ¿Qué fue lo que, cuéntanos ahí, qué es lo que hiciste esos 3 años? 5, bueno. Bueno, lo que dice Álvaro es muy interesante. En París yo coincidí con gente que luego fue muy importante en México. Estaba en París Salvador Elizondo, pasó por ahí Carlos Fuentes, estaba Enrique González Pedrero y Julieta Campos, estaba Porfirio Muñoz Ledo, estaba Víctor Flores Olea, estaba mucha gente que llegó a París, Manuel Fergueres, Lilia Carrillo, Ricardo Guerra. Con ellos conviví muchos años, ¿no?, en la Casa de México en París. Fue un París recién salido de la guerra, era 53, todavía había racionamiento. París era mucho más pobre que México. Me acuerdo que en las casas todavía se leía, era un país muy oscuro, muy negro, porque estaba lleno de hollín todo, ¿no? Pero era un París de un vital, de un extraordinario, maravilloso. El barrio latino era un barrio totalmente normal, ahí vivía la gente también normal, muchísimos intelectuales, los grandes intelectuales franceses que ahora conocemos, ¿no?, Bataille, Barthes, los grandes directores de teatro, Jean Vilar, los actores, Jean-Louis Philippe, Gérard Philippe, etc. Todos estaban en ese barrio, uno los veía. Entonces era un París muy vivo, ¿no?, donde la gente tomaba metro, donde no había casi coches. Había lo que se llamaban los deux chevaux, que eran unos coches que parecían latas de sardinas, no solo porque eran muy chiquitos, sino porque se enrollaban así como las latas de sardinas, y cuando era verano la gente veía el sol, si había sol, porque en París casi nunca hay sol. Entonces digo, era maravilloso. Además empezaba el gran teatro popular con Gérard Philippe
y Jean Vilar, y Barthes empezaba a escribir. Yo empecé a conocer a Barthes a partir de los libros, de los textos que escribió sobre Racine y sobre el Teatro Nacional Popular. En esa época, veíamos tranquilamente a Sartre y a Simone de Beauvoir caminar, íbamos al Colegio de Francia y veíamos a Martin Buber, o veíamos a Jankelevich o a Merleau-Ponty, ¿no? Entonces, fue una época verdaderamente extraordinaria, una época en que todos nos moríamos de hambre. Leí como enloquecida, compré montones de cosas, fui al teatro como desesperada. En México tenía yo un profesor de teatro, yo tomé como 5 carreras en la Facultad de Filosofía y tenía un profesor maravilloso que se llamaba Alan Lewis, que había sido deportado a México por el macartismo, que él me enseñó muchísimas cosas y me dio la posibilidad de entrar al mundo del teatro, que era muy rico en México también, pero sobre todo en Francia en ese momento. Yo creo que todo eso me fue formando y me permitió empezar a escribir ficción a los 47, pero creo que fui como abrevando de todos esos años que son fundamentales en mi vida y que siguen siendo, pues, los que han producido las pocas cosas que yo he producido. Regresé de París y mi marido estaba trabajando con el general Cárdenas en un movimiento que se llamaba Movimiento de Liberación Nacional. Nos invitaron a La Habana a un congreso. Llegamos a La Habana y en La Habana, en la Casa de las Américas, era maravilloso también, porque era una época en que muchos mexicanos se habían ido a Cuba por la Revolución Cubana, y estaba José de la Colina, que acaba de morir desgraciadamente, que estaba trabajando en cine, estaba Juan José Arriola en la Casa de México, estaba Heraclio Cepeda, había gente muy importante como Martín, el de la radiografía de la planta, de la Plan Pampa, Martínez Estrada, que estaba también en la Casa de las Américas, y bueno, y hacían fiestas en el Palacio Nacional, y le di la mano a Fidel, a Che Guevara, a Omar Cienfuegos, a la gente de la Casa de las Américas, etc. Y de repente yo me regresaba a México y empezaron los bombardeos, empezó la invasión de Playa de Cochinos. Entonces me tuve que quedar un mes en La Habana con la Arriola, que era maravilloso. Me decía: Margo, tú eres una mujer fuerte, vamos a meternos debajo de un escritorio y vamos a platicar de Claudel. Entonces, mientras caían las bombas, yo estaba debajo de un escritorio platicando con Arriola, que era muy amigo mío, que tenía 10 años más que yo, que me recomendaba de Didier Rougemont o Claudel, etc. Entonces aprendía yo muchísimo y caían las bombas. Oye, tú te asombras de tu propia memoria a veces, ¿no? Porque no. Es que, ¿no? Bueno, y los años 60 también son interesantes, porque Margo estaba ya en la UNAM, ya habías terminado de estudiar tu doctorado en París, ya te habías incorporado en los años 60 a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí empezaste a dirigir esta revista, o la creaste. ¿Cómo fue que te metiste a la cuestión de la difusión cultural? Porque ahí viene una etapa también interesantísima que esta memoria prodigiosa rescata. Van a ver de qué manera. Bueno, yo tenía un grupo de alumnos muy inteligentes, daba yo cursos de literatura comparada, y me hacían unos trabajos muy inteligentes y muy bien escritos, muy bien pensados, muy críticos, con un sentido de la realidad y de la cultura maravillosos. Entonces yo decía: ¿por qué estos alumnos tan interesantes? Lo único que voy a hacer es darles una calificación, un grado, un 10. ¿Por qué no hacemos algo para que estos textos tan interesantes, tan creativos, salgan a la luz? Entonces me ocurrió, en esa época era director de Difusión Cultural, era rector Barrosierra, un gran rector, y era director de Difusión Cultural Gastón García Cantú. Y le dije: Gastón, quiero hacer una revista de jóvenes, porque la universidad tiene su revista, la universidad, pero no hay ninguna revista que
que recoja la labor creativa de los jóvenes. Me dijo, bueno, vamos a hacerla. Le preguntó a Barros Sierra, le pareció importante y abrí la revista con trabajos de mis alumnos. Luego, el primer número fue con muchos trabajos de los chicos que habían tomado mi curso de literatura comparada. Y poco a poco la revista fue creciendo. Estaba yo viendo que tú has crecido muchísimo con una parte muy importante de la izquierda intelectual mexicana. Te hiciste amiga y también muy amiga y inseparable de Monsiváis, de Sergio Pitol, de Luis Prieto, que también, bueno, eran intelectuales, digamos, muy especiales. ¿Cómo te libraste tú de ese virus? Porque yo a ti te localizo no en la izquierda, sino en un liberalismo feminista muy especial, muy, no sé, tomado tal vez de la cultura francesa o de tus lecturas de tantos autores, ¿no? Bueno, todos ellos, Enrique, Flores Olea, Paco López Cámara, Villoro, Luis Villoro, una gran figura, extraordinario, todos ellos eran marxistas, ¿no? Sí, yo me acuerdo, Paco me daba clases del Capital. Yo recuerdo que íbamos a los viveros me explicaba el manifiesto comunista y el Capital. Yo digo que aprendí al mismo tiempo el amor y la plusvalía, porque entre beso y beso hablábamos de Marx. Entonces íbamos a las conferencias de Lombardo Toledano y íbamos a ver películas soviéticas, a la Coronado Potemkin, íbamos a manifestaciones, estábamos en los movimientos universitarios, etc. Fueron épocas muy, muy bellas. Y luego, pues más tarde, sí, yo sigo siendo muy de izquierda, pero ya no soy estalinista, ¿no? En una época era yo estalinista, sufría yo mucho cuando, me acuerdo que me molestó mucho un periódico mexicano que cuando murió Stalin dijo: alzó los pies el padrecito Stalin. Me pareció una irreverencia infinita, ¿no? Había yo visto a Frida Kahlo, a Diego Rivera, a toda esa gente, los veíamos diario, ¿no? Era como cotidiano. Todavía estuve en una manifestación contra Nixon con Sergio Pitol y Carlos Monsiváis, y vi a Frida Kahlo poco antes de que muriera, ¿no? Luego hace rato hablábamos con Selma Ancira, que fue muy, muy amiga de Sergio Pitol como yo, y recordábamos aquellos tiempos maravillosos en que Sergio era una de las figuras más brillantes, más inteligentes, más irónicas, a veces más malvadas de la cultura mexicana, ¿no? Y cómo, bueno, y Monsiváis, bueno, Luis Carlos Aragón, Tito Monterroso, que éramos muy amigos todos y que cenábamos en mi casa, o en casa de Tito, o en casa de Luis Cardosa. A mí me daba terror ir a la cocina a traer los platos, porque Carlos Monsiváis y Sergio Pitol y Luis Prieto iban a hablar pestes de mí, me ponían apodos. O sea, a mí me daba terror porque eran maravillosos. Ahora yo soy como una especie de sobreviviente de una generación extraordinaria que se está extinguiendo. Pero realmente ahora que repaso un poco mi vida, ha sido una vida maravillosa, porque conocí miles de cosas, viví movimientos importantísimos, bueno, Bahía de Cochinos, en París el nacimiento del estructuralismo, las postrimerías de la guerra, no sé, realmente estoy muy, muy feliz de haber vivido todo lo que he vivido y de haber sido muy cercana a gente tan maravillosa como los que acaba de mencionar Álvaro, que desgraciadamente ya no están. Bueno, eso no lo pone triste. Bueno, pues Margo, gracias, y la verdad es que no terminaríamos de hablar con esta viajera, esta lectora de años, con tantas experiencias que tiene que contar, tanta gente que conoció. Ahora me estás diciendo que le diste la mano hasta el mismo comandante Fidel Castro, fíjate, nada más. Bueno, Margo, pues gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Gracias. Y esas
así como se efectuó la conferencia magistral Mis lecturas, mis libros de la escritora, ensayista, crítica literaria y académica mexicana Margot Glantz. Agradecemos a usted su compañía a lo largo de esta transmisión especial. Mi nombre es Stephanie Pérez y lo dejo en la programación de TV UJAT. Hasta la próxima.